Llevamos varios días en El Espejo y en toda la programación de COPE muy pendientes de lo que ha sucedido en Roma, en ese importante encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia convocado por el Papa Francisco y en el que han participado sobre todo los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, también superiores religiosos, expertos de diversa índole, todos ellos para afrontar este drama, esta herida que lleva la Iglesia. Y entre ellos pues estaba el presidente de nuestra conferencia episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, que muy amablemente y prácticamente recién aterrizado de su regreso de Roma, ha querido compartir con nosotros estos minutos en El Espejo. Don Ricardo, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, José Luis, encantado de poder informar. Bueno, yo le querría plantear una primera pregunta sobre la experiencia personal que ha vivido como pastor de varias diócesis a lo largo de toda su trayectoria, ahora mismo de Valladolid, y también como presidente de la Conferencia Episcopal Española junto a tantos hermanos llegados de los 5 continentes. Me impresiona una palabra que dijo el Papa en su último discurso, en la clausura, diciendo que en la justificada rabia de la gente, que estos días hemos escuchado de tantas maneras, de modos más o menos aceptables, pero así es, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios frente a esa traición de algunos de sus ministros. Sí, ha sido un pasaje del discurso que el Papa tuvo a continuación de la celebración de la Eucaristía, en que, digamos, remite a una profundidad especial, también al misterio del mal, el abuso de los menores. No es simplemente una cuestión de injusticia, es una cuestión que tiene que ver con el pecado y tiene que ver consiguientemente con el misterio del mal. No podemos quedarnos solo en analizar este fenómeno amplio en términos históricos, sociológicos, ni siquiera solo éticos. Hay una hondura singular. A mí también me llamó la atención, pero yo creo que hay justamente una llamada a dirigir nuestra mirada a esa profundidad y a esa malicia. Esa conciencia que usted ahora acaba de desplegar no impide que haya que mirar y analizar cómo se está produciendo esta plaga, y el Papa yo creo que dedicó ayer pues unos minutos importantes a diseñar ese marco global, porque esta plaga no es que va a ser solo de la Iglesia, es universal y transversal, afecta a todos los ambientes. Esto no significa diluir la responsabilidad de quienes en la Iglesia han cometido estos crímenes horrendos, pero sí ayuda a entender qué está pasando. Exacto. Yo creo que ante un fenómeno de esta magnitud es muy importante que los estudios históricos, también el cambio de forma de actuar de la sociedad, de la cultura de la Iglesia, se ha tenido en relación con este fenómeno, pero es necesario estudiarlo también desde un punto de vista estadístico. Y el Papa, con las informaciones de los organismos nacionales e internacionales, también habló de estas dimensiones, porque si no, entonces no entenderíamos adecuadamente la cuestión. No se trata de mirar solo a un frente, sino a todos los frentes. Nos encontramos con un atropello increíble, maligno, gravísimo, de niños, de niñas, cuando todavía en muchos casos ni siquiera se había descubierto la sexualidad, atropellados de esta forma. Entonces hay que ver el ámbito de la familia, el ámbito de la educación, el ámbito también de la Iglesia. La Iglesia quiere estar, y además inequívocamente, al lado de las víctimas, defendiéndolas, escuchándolas, acogiéndolas, que sepan que en la Iglesia tienen un hogar y una familia. Aunque hayan recibido una experiencia durísima, que a veces incluso de las víctimas hablo en términos de matar la fe, aunque hayan tenido esta experiencia durísima, que sepan que en la Iglesia tenemos las puertas abiertas. Y además hemos repensado toda esta cuestión ante Dios y ante todos, ante ellos en primer lugar, ante todos. Es la única organización internacional que yo conozca que ha convertido este tema en una reflexión detenida, nada menos que de 3 días, con ponencias de personas competentes, con diálogos largos, también con oración, porque justamente es una cuestión que tiene que ver con el pecado, y también confiamos con el perdón de Dios. Hemos pedido perdón a Dios por todo esto. Y también han sido escuchadas las víctimas.
Yo recuerdo alguna de las manifestaciones, el testimonio de una de las víctimas que a mí me hacía llorar. Realmente era conmovedor. Qué abuso tan grave, y a veces de años, y a veces tergiversando el mal que ella tenía como que hubiera sido culpable, con un silencio cómplice. A veces se volvía en contra de la víctima. No encontraba escucha, a veces ni siquiera en la familia. Ha sido terrible lo que hemos hecho. Queremos que los niños de todo el mundo encuentren protección y ayuda en todos nosotros. Yo hablo ahora de la Iglesia y hemos estado reflexionando sobre todo dentro de la Iglesia católica. A lo largo de todos estos días, evidentemente, se han estado analizando también las formas en las que muchas veces, pues por ignorancia o también pues por equivocación, o incluso en algún caso puede que por maldad, se han gestionado estos casos durante años, y ahí está la famosa historia de los nuevos protocolos, nuevas formas claras, transparentes de actuar cuando se presenten estos casos. Hablamos de esos protocolos. Hablamos también de medidas espirituales porque, como usted decía al principio, estamos tocando la raíz de ese misterio de iniquidad, del mal, que en este caso además se vuelca contra los más inocentes, contra los más pequeños. Pero parece que la gente quiere sobre todo saber qué se va a hacer a partir de ahora. Yo comprendo que es difícil decir esto y que hace falta tiempo, y ya hoy se está trabajando en Roma con los responsables de los dicasterios, pero ¿nos puede decir algo de por dónde van a ir las cosas en este sentido? Pues mire, las cosas aproximadamente pueden ir en el sentido siguiente. Lo que he dicho antes en relación con las víctimas, debemos hacerlo siempre, ser escuchados con el tiempo que sea necesario, sin mirar al reloj, pero se necesita también una reacción de carácter, digamos, penal. Nada de encubrimientos, nada de un silencio cómplice. Tiene que haber una denuncia clara, una colaboración también con las autoridades del Estado, que sepan que estamos abiertos a ello. Tiene que haber unos protocolos de actuación. El Papa habló, en relación con estos protocolos, no solo de orientaciones y directivas, sino también de normas. Y ante una norma que se quebrante hay que pedir razones. Tiene que haber también esa dimensión de carácter penal, digamos, en el tratamiento de esta cuestión, que tiene también esa dimensión. Hay quienes dicen, don Ricardo, evidentemente ha sido unos días en los que la Iglesia, yo diría, que ha estado abierta en canal y ante los ojos del mundo, para que cada cual dijera lo que quisiera. Hay algunos que han dicho que quizás después de esto y después de escuchar al Papa, pues que era demasiado poco, que se ha perdido una oportunidad. Lo escriben hoy algunos periódicos. ¿Usted qué dice a quienes dicen estas cosas? Yo a esto les pediría que lean el discurso del Papa. Yo tengo la experiencia de haber escuchado 2 discursos del Papa que me han resultado impresionantes. El primero fue durante el sínodo del 2015, en que el Papa, y todos con él, conmemoramos la institución del sínodo de los obispos. Fue un discurso realmente magnífico. Y el discurso de ayer, por la mañana, fue también extraordinario. Yo pido que, sin prejuicios, abiertamente, se lea el discurso del Papa, se reflexione. Tiene muchas llamadas de atención, también de reconocimiento de nuestra... Nosotros no queremos defendernos lo que no podemos defendernos. Evidentemente es un problema no solo de la Iglesia, es un problema de la sociedad. Y es como el Papa dijo, y según dicen también las informaciones de los organismos internacionales, es un problema sobre todo en las familias. Pero está en todos los países, digamos, y en todos los marcos también religiosos. Entonces tiene que ser esta cuestión tratada detenidamente. Yo le invito a que lea el discurso del Papa. Por ejemplo, el discurso del Papa fue un discurso dirigido fundamentalmente a la Iglesia, pero no dejó de hacer también apelaciones a los gobernantes de los diversos países, porque si es un problema universal, no solo podemos poner el dedo acusador y el frente en uno de los lugares. Todos nosotros estamos concernidos.
Don Ricardo, una última palabra mirando al futuro. Mañana sabemos que comienza la reunión de la Comisión Permanente y seguro que usted pues va a compartir con sus hermanos todo esto que nos está diciendo y otras muchas cosas que afectarán también al modo en el que la Iglesia que camina en España tiene que ponerse en sintonía con toda la Iglesia Universal para afrontar en el futuro todo esto. No sé si sobre eso nos puede decir una palabra. Sí, yo voy a informar a la Comisión Permanente que tenemos mañana, porque yo tengo clara la responsabilidad mía en este encuentro de protección de los menores en la Iglesia. Yo, como presidente de la Conferencia Episcopal, no he ido solo como Ricardo Blázquez, he ido como presidente de la Conferencia Episcopal. Entonces tengo también que informarles a ellos lo más adecuadamente posible. Esta responsabilidad yo la tengo muy clara. Entonces quiero que sea una responsabilidad compartida. Igual que creamos también una comisión con una finalidad, varias, pero también una finalidad era el que yo pudiera ser informado adecuadamente por los miembros de la Conferencia Episcopal de qué creían ellos que yo tenía que manifestar, mostrar, decir, llevar a la reflexión de este encuentro que ha sido providencial y extraordinario, muy intenso y muy rico. Cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, le agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros estas primeras impresiones. Nada más regresar de Roma y estaremos muy atentos a cómo se van a ir desplegando todas estas iniciativas en el inmediato futuro, desde luego aquí en COPE. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, encantado de poder informar. Hasta pronto.